Acá si uno observa cómo F1 más F2 se suman para dar como resultante la fuerza R, ¿cierto? La diagonal de este paralelogramo, se observa que alfa es un ángulo que forman F1 con F2. Pero en el teorema del coseno, que se termina aplicando acá, esto lo hemos visto en el repaso matemático, base matemática 2, medio de refilón, está el teorema del coseno, es con el signo menos el teorema del coseno, no con el signo más. ¿Por qué? Porque en este caso se aplicaría a este triángulo que está acá sombreado en verde. O sea, el paralelogramo queda dividido en dos triángulos oblicuángulos que son exactamente congruentes, o sea, idénticos entre sí, uno de los cuales es este triángulo sombreado en verde y otro es este de acá. Son iguales los dos. Entonces, si uno se separa en ese triángulo, uno podría decir que un lado al cuadrado, dice el teorema del coseno, por ejemplo, r cuadrado, un lado de ese triángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, f1 cuadrado más f2 cuadrado. Acá podemos considerar que este lado f1 también está acá, porque es un paralelogramo, son iguales, ¿o no? Y este f2 es igual a este de acá, así que por esa razón puedo considerar que f1 cuadrado más f2 cuadrado menos el doble producto de f1 por f2 por el coseno del ángulo que forman f1 y f2, que sería este ángulo tita de acá, ese es el teorema del coseno, que dice que siempre un lado al cuadrado es eso. Es como el teorema de Pitágoras, arranca como el teorema de Pitágoras, pero acá no hay un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. O sea, no hay cateto, no hay hipotenusa, son todos lados. Entonces, ese es el teorema del coseno, así lo di en la teoría de base matemáticas 2, donde vimos este tema. El cambio que hicimos acá, básicamente, es que alfa es el ángulo que forma F1 con F2, pero no es tita. El tita que ven acá es un ángulo del triángulo, alfa es del paralelogramo. El alfa no está en el triángulo. Bueno, y ahí si uno se observa, y bueno, hay propiedades de la trigonometría que establecen que cuando dos ángulos son suplementarios, como alfa y tita, que son suplementarios por ser conjugados internos entre paralelas, que significa en la práctica que alfa más tita valen 180 grados, al ser conjugados internos entre paralelas, está en el resumen matemático de geometría, se puede observar de que siempre el coseno de un ángulo y el coseno de su suplemento son opuestos. O sea, si vos le sacás, por ejemplo, el coseno, vamos a la calculadora, coseno de 30. ¿Cuánto da el coseno de 30? A ver, calculadora. Coseno de 30. 0,87. 0,866. No me lo redondees tanto porque al ser 0, no se redondea tanto. ¿Cuál es el suplementario de 30? 150. O sea, el que le falta para llegar a 180 entre los dos. Si le saco el coseno a 150, ¿qué me va a dar? Menos 0,866, etcétera, etcétera. O sea, el mismo número, pero cambiado de signo. Esto significa que si yo trabajo con este ángulo tita, el menos coseno de tita es lo mismo que más el coseno de alfa. Por esa razón es que te desaparece el coseno de tita, te aparece en la fórmula alfa, que no es el ángulo del triángulo, vuelvo a repetir, sino el del paralelogramo, y acá en lugar de un menos aparece un más. Y así se genera la bonita fórmula de que acabamos de ver. Quería como demostrarle para que vieran de dónde salía, por qué era el más y por qué el ángulo alfa y bueno. Y el tema del paralelogramo, cómo, si el teorema del coseno no era para los paralelogramos, sino para los triángulos. Así que como quedaban un par de cabos sueltos, hice esa teoría. Esto está en el glosario de pregunta y respuesta de matemática, de física, arriba de todo, en el bloque de encabezamiento. Hay mucho material ahí, ¿eh? Hay ejercicios resueltos, de producto escalar, vectorial. Estamos en la inicial B de vectores, ¿eh? Y ahí aparece una entrada donde explico y relato todo ese temita.